Hola estudiante, te doy la bienvenida a esta clase en la que vamos a aprender a cómo resolver ejercicios en los que estudiamos el movimiento orbital de planetas y satélites. En la clase anterior hemos visto todos los conceptos teóricos, así que te recomiendo que si no lo has visto le eches un vistazo porque lo que vamos a hacer en esta clase es ponerlos en práctica, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner en práctica con 4 ejemplos que no son ejemplos nivel selectividad todavía, pero que quiero que antes de pasar a todos los ejercicios de selectividad que vamos a resolver, que spoilers son entre 25 y 30, pues que, lo dicho, antes de pasar a eso, quiero que hagamos unos un poco más sencillitos para que pongamos en práctica por primera vez todos esos conceptos que hemos visto y que además empieces a ver el método que yo recomiendo para resolver los ejercicios. Al final, cada ejercicio de su padre y de su madre, cada ejercicio tienes que sacar datos de un sitio para aplicarlos en otro, utilizar una fórmula, utilizar otra. Entonces, con el método que te voy a explicar en esta clase, te va a ser mucho más sencillo, sobre todo al principio, ver, o sea, una vez ves el tocho de enunciado que te ponen en selectividad, en tu cabeza decir, vale, tengo que hacer esto, esto y esto. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver el primer ejemplo con el que te voy a explicar este método y luego vamos a ver 3 ejercicios más de ejemplo. Y luego, lo dicho, en las siguientes clases ya nos pondremos a fuego con ejercicios nivel selectividad, bueno, nivel no, ejercicios de selectividad, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. En el tema pasado, los ejercicios que vimos eran básicamente ejercicios en los que la complejidad, más que la fórmula, que eran todas bastante parecidas, estaba en el cálculo. El hecho de que entrasen en juego vectores y, pues eso, principalmente cálculos vectoriales y alguna otra cosa. En este tema, como hemos visto hasta ahora, realmente la dificultad ha sido el saber de la fórmula, y en todo caso también saber deducirla. Entonces, llegados a este punto, no sé si será tu caso, pero hay mucha gente que se relaja, que dice, ostras, qué tema más fácil. Simplemente consiste los ejercicios en pongo los datos en la fórmula, me la tengo que saber obviamente, hago el cálculo en la calculadora y ya estaría. Claro, luego vemos ejercicios de selectividad y la gente ya dice, hostia, esto es más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque obviamente los ejercicios no te van a dar los datos tal cual, sino que van a haber datos que sí que te van a dar, pero van a haber otros que vas a tener que deducir, ya sea a partir de otras fórmulas, calcular algo y meterlo en lo que me están pidiendo, o también van a haber datos que no te los dan tal cual, sino que a lo mejor te lo dicen en modo texto y tú de ahí lo tienes que deducir, tienes que sacar el dato. Entonces, lo dicho, vamos a ver que los ejercicios no son tan simples como parece y en esta lección lo que vamos a hacer va a ser que te voy a dar como unas pautas de los ejercicios, los pasos a seguir para resolver los ejercicios. Porque lo que os suele pasar es eso, que sí, tenéis las fórmulas y te doy los datos, lo sabes calcular, pero que cuando ya hay que pensar de dónde saco este dato, ahí es cuando os empezáis a liar. Así que lo dicho, te voy a dar unos pasos y te recomiendo que sobre todo ahora al principio, en los primeros ejercicios que hagas, sigas estos pasos, que seas bastante metódico, de manera que reducirá las probabilidades de equivocarte y de no saber seguir. Luego, cuando ya obviamente te veas que los haces sobrado, pues entonces ya puedes saltarte pasos, puedes hacer ejercicios directamente, etcétera. Porque una vez ya le pillas el truco, vas a ver que todos son bastante parecidos. Y además, a lo largo del tema vamos a ver muchísimos ejemplos. ¿De acuerdo? Así que sin enrollarme, vamos a ver en primer lugar los pasos y en segundo lugar un ejemplo, para que veas todo esto que hemos estado hablando, al final cómo te lo van a preguntar. Vamos a ello. Entonces, vamos a por los pasos. En primer lugar, te voy a dar 4 pasos para que puedas resolver cualquier ejercicio de este tema, ¿de acuerdo? El primer paso, y esto es algo que, como te digo, a lo mejor al principio dices, ostras, es que tardo muchísimo. Ten en cuenta que esto es solamente para ejercicios que veas que son difíciles o para el principio. Luego, si ves que ves un ejercicio y que lo sabes hacer, pues hazlo directamente, no hace falta que te pares con estas cosas. Pero al principio te recomiendo que siempre que puedas dibujes el enunciado. Es decir, siempre que sea el enunciado algo dibujable, por ejemplo, como vamos a ver ahora, un planeta y un satélite que le da vueltas, pues eso es algo dibujable. Pues bien, te recomiendo que lo dibujes. ¿Por qué? Pues porque el segundo paso es que todos los datos que te dé el enunciado los apuntes en el dibujo, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate que te dan el radio del planeta, pues que tú le hagas como la rayita del radio y escribas cuánto vale al lado. Que si te dicen la masa, te pongas una flechita y pongas la masa de esto es tanto. Pues o cualquier cosa que te digan que te lo apuntes para tenerlo todo junto. De manera que lo que vamos a hacer va a ser el tocho de texto que te dan en selectividad o que te da tu profe, que lo transformes en algo mucho más visual y así que te sea mucho más fácil resolverlo. ¿De acuerdo? Una vez anotes todos los datos, también te recomiendo que te escribas ya las fórmulas que vayas a necesitar. Es decir, imagínate que tú estás leyendo el enunciado. Y entonces, en ese enunciado, ¿de qué cosas hablan? Si hablan de periodo de revolución, escríbete la fórmula de periodo de revolución. Porque aunque sea un dato y no algo que te pregunten, es bastante probable que a partir de ese dato, con esa fórmula, tengas que sacar otra cosa que te vaya a ayudar en la solución. Así que, si como dato te dan el periodo de revolución, escríbete la fórmula. Si como dato te dan la velocidad orbital, la velocidad de escape, te escribe la fórmula. Si luego en la pregunta como tal te preguntan sobre, yo qué sé, la energía mecánica, pues te escribe la fórmula de la energía mecánica. Lo dicho, todas las cosas que nombre el enunciado, te escribes la formulita. Si ya la tienes escrita en otro ejercicio, pues no hace falta que lo puedas escribir. O tiene un formulario al lado con todas las fórmulas, como tú prefieras. Pero esto, lo dicho, ahora al principio te va a parecer un poco coñazo, pero te prometo que te va a ayudar muchísimo en los ejercicios difíciles. El tercer paso es que una vez ya tienes todos los datos que los ves en el dibujo y que además tienes las fórmulas, metas todos los datos que sepas en el enunciado, en las fórmulas. De manera que a partir de este paso, ya lo que se te queda es un problema de matemáticas. Ya va a ser un problema de tengo X incógnitas y las tengo que averiguar con estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Así que el cuarto paso, obviamente, es cuando ya lo tienes todo escrito, identificas las incógnitas y sacas y las calculas. ¿De acuerdo? Lo dicho, normalmente, a lo mejor el ejercicio te pide una cosa, pero vas a ver que en las ecuaciones tienes varias incógnitas y que tienes que sacar una para meterla en la fórmula de lo que ya te están pidiendo y calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, los ejercicios, sobre todo ya lo más complicado, vas a ver que tienen varios pasos. Ahora de momento te voy a poner un ejemplo sencillito en el que te dice, un satélite de telecomunicaciones de 5.000 kilos de masa describe una órbita circular concéntrica con la Tierra a 1.200 kilómetros de su superficie.
te pide que calcules la velocidad orbital y el periodo de revolución. Entonces, como ves, estos pasos que te he contado, todo este tocho que te he contado, te lo voy a representar en un ejercicio, ¿de acuerdo? Como datos nos dan tanto la masa como el radio terrestre. Entonces, ¿qué cosas nos han dicho? Pues que tenemos un satélite que da vueltas alrededor de la Tierra. Perfecto. ¿Qué más cosas nos...? Esto sería el paso 1, dibujarlo. Paso 2, anotar todo lo que nos han dicho dentro del problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos sabemos? Pues sabemos masa del satélite, nos han dicho que pesaba 5.000 kilos. La altura, ¿vale? Nos han dicho que estaba a 1.200 kilómetros, pues si ya cuando te lo apuntes lo pasas al sistema internacional, mejor. Así evitas errores, ¿de acuerdo? Fíjate que yo ya lo he pasado a metros. Y luego estos dos datos, digamos, nos lo daban dentro del texto y luego aquí tenemos los otros dos datos que nos daban fuera, que son la masa y el radio terrestre. Y fíjate que hemos hablado de dos cosas. Bueno, realmente en el enunciado como tal no hablaba de ninguna otra cosa, pero ya las preguntas que nos han preguntado. Nos han preguntado por la velocidad orbital y por el periodo de revolución. Pues nada, ya tenemos todo aquí, todo lo que vamos a necesitar lo tenemos aquí apuntado. Realmente, del enunciado, realmente ya no podríamos olvidar y pasar ya a simplemente fijarnos en esto. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a calcular el apartado A que nos preguntaban, periodo de la velocidad orbital, perdón. Pero fíjate que antes de ponerme a calcular, te he marcado aquí en colores para que lo veas muy sencillito. En rojo son las incógnitas, que incógnitas no tiene por qué ser lo que nos está pidiendo el enunciado, simplemente son cosas que no sabemos. Y en verde son cosas que sí que sabemos. Fíjate que la velocidad orbital y el periodo en este caso es lo que nos piden, ¿vale? Pero perfectamente podría ser algo que aunque no nos lo pidan, a lo mejor lo necesitamos como paso intermedio, ¿de acuerdo? Y luego la masa de la Tierra la sabemos. Y luego esto de aquí realmente no lo sabemos, pero lo podemos averiguar muy fácilmente, entonces lo tomamos como dato. El radio orbital, acuérdate que va a ser la suma de esto más esto. Entonces lo dicho, la R como tal no era un dato, pero lo podemos sacar tan fácil que lo tomamos como que sí, ¿vale? Así que ya dicho esto, fíjate que para calcular esto simplemente tengo que hacer este cálculo. Y para calcular esto, lo mismo, simplemente tengo que hacer este cálculo. No vamos a tener que despejar nada de otro sitio y meterlo aquí ni nada. Este es un ejemplo sencillito, luego se irá complicando. Antes de hacer el cálculo como tal, vamos a recordar la deducción. Lo que te dije, a medida que vayamos haciendo ejercicios, sobre todo al principio, siempre te voy a poner rápidamente la deducción, la pasaremos por encima para que lo refresque y al final se te quede a fuego, ¿vale? Acuérdate que la fórmula de la velocidad orbital la sacamos de igualar la fuerza de la gravedad con la fórmula de la fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? La gravedad era esto, la fuerza gravitatoria, y la fórmula de la fuerza centrípeta era esto. Esto con esto se nos iba, esto con esto se nos iba, despejo la v, ¿de acuerdo? Se nos quedaría esto de aquí al tacharlo todo, hago la raíz cuadrada y ya tendríamos la velocidad orbital. Pues bien, una vez tenemos ya la fórmula, con la fórmula y los datos, simplemente sustituyo, esto es la g, esto es la masa de la Tierra y esto de aquí sería la altura, ¿vale? La suma, perdón, el radio orbital, que es la suma de la altura más el radio terrestre, ¿de acuerdo? Lo dicho, la constante de gravitación universal, en este caso no la he puesto en ningún sitio, pero en la mayoría de ejercicios sí que te la ponen también como dato, ¿vale? En algunos otros no, porque ya se supone que te la sabes, y luego también hay algún ejercicio que te pide que la calcules a partir de despejarlo dentro de alguna fórmula, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso yo no la he puesto, pero imagínate que sí. Y nada, entonces pones esto en la calculadora y te da 7,3 por 10 a la 3 metros por segundo. Esto sería la velocidad a la que va el satélite en órbita. Dicho esto, pasamos al periodo de revolución, que acuérdate que la fórmula la sacábamos partíamos de velocidad es igual a distancia entre tiempo, pues tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿La distancia cuál es? La distancia que recorre el satélite cada vez que da una vuelta, 2pi por el radio orbital. Y luego la velocidad, ¿cuál es? Pues a la velocidad a la que va el satélite, la velocidad orbital. De aquí, como ya lo sé todo, simplemente con los datos sustituyo 2pi por el radio orbital entre raíz cuadrada de g, masa de la Tierra y radio orbital. Metemos esto en la calculadora y nos da que el periodo de revolución es de 6.500 segundos, o lo que es lo mismo, o aproximadamente 1,81 horas, ¿de acuerdo? Hasta aquí este primer ejemplo y estos pasos. Como te he dicho, este es un ejemplo en el que es un ejemplo bastante sencillito. Simplemente los datos los hemos sacado, los hemos metido en la fórmula y lo hemos calculado. No hemos tenido que hacer nada más especial. Obviamente poco a poco vamos a ir complicándolo un poquito más, pero el objetivo de esta lección era más bien que te quedaras con los pasos y con el cómo se ha resuelto. ¿De acuerdo? Lo dicho, al principio a lo mejor te resulta un poco tedioso, un poco coñazo, por decirlo así, pero a medida que vayas haciendo ya no hará falta que en cada ejercicio hagas todo esto. Si lo dicho, si ves que un ejercicio lo sabes hacer sobrado, pues lo haces y punto. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta lección, vamos a ver más ejemplos. Como hemos comentado, el ejemplo anterior era un ejemplo muy sencillito que simplemente era más bien para que viesen los pasos, ¿de acuerdo? Pero no es algo que te lo vayan a preguntar tan fácil, ni en clase seguramente, ni en selectividad tampoco. Entonces, este segundo ejemplo ya concretamente tiene dos cosas de fantasía. Es decir, ya empieza a tener algo de dificultad, que enseguida vamos a ver lo que es. Es un ejemplo que no es nivel problema de selectividad, pero sí que perfectamente podría ser una cuestión, que en vez de valer 2 puntos y pico o 3 puntos, sea una cuestión que valga a lo mejor un punto, pues eso, más o menos, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. El enunciado lo que dice es lo siguiente. Lo que nos comenta es que nos pide que calculemos la velocidad orbital y la altura sobre el ecuador a la que debe situarse un satélite geoestacionario. Fíjate que nos habla de dos cosas, velocidad orbital y de altura, son las dos cosas que nos pide. Y nos da como datos lo mismo que en el ejemplo anterior, la masa de la Tierra y el radio terrestre. En la constante no la pone, pero lo mismo, vamos a tomar también como que es un dato, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fantasía de este ejercicio? En primer lugar, fíjate que hay un dato, que es el que vamos a ver ahora enseguida, que nos da, y que no nos lo da como un número, sino que, como te he dicho, van a haber veces que te den datos con palabras, y que tú, al leerlo, tengas que decir, ojo, cuidado, que esto es un dato. Ahora sí vamos a ver cuál es. Pero en primer lugar, nada, partimos del mismo dibujo que la lección anterior, tenemos la Tierra y un satélite que le está dando vueltas alrededor. Vamos a poner aquí todo lo que vamos a utilizar para este ejercicio. En primer lugar, los dos datos que nos dan, masa de la Tierra y el radio terrestre. Luego nos piden la altura. Tenemos aquí el satélite, que fíjate que la masa del satélite no nos la dan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, cabe la posibilidad de que no nos la den porque la tengamos que averiguar como paso intermedio o porque directamente no nos haga falta. Lo veremos. Otra cosa que no sabemos es el radio orbital, ¿vale? Que al final consiste en la suma de estos dos. Así que más o menos es lo mismo. Y
el dato que nos daban como texto y que nosotros teníamos que sacar es este de aquí. ¿Qué nos han dicho? Que es un satélite geoestacionario. Entonces, lo que nos están dando con esas dos palabras, satélite geoestacionario, lo que te están diciendo es cuál es su periodo de revolución. Un satélite geoestacionario, acuérdate que era aquel que gira a la vez que el planeta, de manera que siempre queda encima del mismo sitio, ¿de acuerdo? En este caso, la Tierra sobre sí misma tarda 24 horas en dar una vuelta. Así que para que el satélite sea geoestacionario, tendrá que darle una vuelta entera a la Tierra también en 24 horas, ¿de acuerdo? Así que periodo de revolución, 24 horas, o lo que es lo mismo, 86.400 segundos. Lo dejamos ya en segundos y así luego no la liamos. Luego, fíjate que el enunciado nos habla de lo que nos pide es velocidad orbital y nos pide la altura. Entonces he puesto aquí la velocidad orbital, la altura realmente ya la tenemos aquí dentro. Entonces, ¿simplemente pongo esta fórmula? No, porque acuérdate que no solo vamos a escribirnos las fórmulas de las cosas que nos pidan, sino que de los datos que nos den también las tenemos que poner. Entonces, si nos han dado el dato del periodo de revolución, seguramente sea por algo. Así que vamos a poner la fórmula del periodo de revolución. Llegados a este punto, si te marco en color verde lo que sabemos y en color rojo lo que no sabemos, fíjate en una cosa, que es la segunda fantasía que tiene este ejemplo. En el ejemplo anterior nos pedían esto y esto, así que simplemente teníamos que sustituir los datos aquí. Aquí esto no nos lo piden, sino que nos piden esto y luego el radio orbital, que lo tenemos 3 veces, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues fíjate en, bueno, esta es una fantasía que no he comentado, pero es una tercera fantasía de este ejemplo, que es el hecho de que en primer lugar nos piden esto y en segundo lugar nos piden la altura. Pero nosotros tenemos que ser listos y darnos cuenta de que lo tenemos que calcular al revés, ¿de acuerdo? Primero vamos a tener que calcular la altura y luego podremos calcular la velocidad orbital. ¿Por qué? Pues porque si me vengo aquí, fíjate, a calcular directamente la orbital, me doy cuenta de que tengo en esta ecuación tengo dos incógnitas y eso yo no lo puedo resolver. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues me vengo en esta, que tengo una ecuación y una incógnita, despejo cuánto vale el radio orbital, con eso puedo sacar la altura, que es lo segundo que me piden, pero una vez sé el radio orbital, ya lo puedo meter aquí y calcular la velocidad orbital. Por eso es tan importante una vez hemos apuntado todos los datos y todas las fórmulas, ver qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, porque así puedes ver que, lo que te he dicho, que aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas, pero aquí tenemos una ecuación y una incógnita. Así que primero sacamos esto y una vez tenemos esto, lo metemos en la primera y lo sacamos, ¿de acuerdo? Así que ahora ya vamos a hacerlo. Como te he dicho, empezamos por el periodo de revolución. Acuérdate que partíamos de esta formulita, despejamos la t, entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad. El tiempo es precisamente el periodo de revolución, distancia, la distancia que recorre un satélite al dar toda la vuelta, 2pi por radio orbital, y luego la velocidad de la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer simplemente es, como en este caso, en la lección de las leyes de Kepler te dije que cuando nos piden esto, pues simplemente aquí sustituir los datos y ya está. Pero que cuando lo que te piden es el radio orbital, es mucho más cómodo, en vez de poner aquí los datos e intentar despejar la r, que encima tienes dos, una en el numerador y otra dentro de una raíz cuadrada en el denominador del denominador, pues es mucho más sencillo si simplemente lo pones todo al cuadrado y lo despejas. Esto lo pasamos al otro lado dividiendo y luego lo metemos todo dentro de una raíz cúbica. Ahora, calcular la r a partir de esto, teniendo en cuenta que todo esto sabemos cuánto vale, es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Tenemos aquí la fórmula que vamos a utilizar y tenemos aquí todos los datos que necesitamos. R es igual a la raíz cúbica de el periodo de revolución al cuadrado, acuérdate, importantísimo por favor, en segundos, por G, por la masa de la Tierra, entre 4pi al cuadrado. Una vez tenemos esto, lo metemos en la calculadora y nos da 4,2 por 10 a la 7 metros. Como el apartado B no nos pedía el radio, sino que nos pedía la altura, pues ya que estamos, vamos a calcularla ya. El radio orbital menos el radio terrestre es igual a la altura. 3,62 por 10 a la 7 metros. Ya tendríamos el apartado B y ahora vamos a el A. El A nos pedía velocidad orbital. Así que acuérdate que la fórmula la sacábamos de igualar fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta. Tenemos aquí la formulita, pues eso, despejamos la V, que ya sabemos cómo, se nos queda esto de aquí. Pues bien, con esto y con estos datos vamos a calcularlo. Fíjate que la velocidad es igual a raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra partido de H, que es el dato que hemos sacado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Pues no, cuidado con esto, ¿vale? Es un fallo que te he puesto aquí a propósito, porque la dificultad de este tema, aparte de, lo dicho, a partir de lo que tienes, saber sacar lo que te piden, también está en no cometer este tipo de fallos. H es lo que nos pedía el apartado B, pero no es lo que tenemos que utilizar para el A. Lo que no tenemos que utilizar para el A es el radio orbital, ¿de acuerdo? Acuérdate que para calcular la H, la altura, le hemos restado al radio orbital el radio de la Tierra y ya hemos sacado la altura, que es lo que nos pedía el apartado B. Pero para calcular la velocidad, aquí no pone una H, pone una R de radio orbital. Así que lo que tenemos que utilizar es el radio orbital, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, por favor, con estas cosas. Ahora ya sí, hacemos el cálculo y nos da que la velocidad es igual a 3,1 por 10 a la 3 metros segundo. Ya tenemos todo lo que nos pedía el enunciado, ¿de acuerdo? A modo de repaso, partíamos de estas dos fórmulas, porque esto no nos lo pedían, pero era un dato que teníamos. Así que acuérdate, poner las fórmulas tanto de lo que te piden como de los datos que te dan. Y nos hemos dado cuenta de que para poder calcular esto necesitábamos el radio orbital, que obviamente solo con esta ecuación no podíamos. Así que lo hemos sacado de aquí y una vez lo hemos calculado, lo hemos metido aquí y ya hemos podido sacar lo otro, ¿de acuerdo? Así que espero que este segundo ejemplo te haya quedado claro. Si hay algún punto en el que te hayas liado, me lo puedes preguntar. Comentarios o Discord. Así que nada, hasta aquí esta lección y vamos a por más ejemplos. Pasamos al tercer ejemplo y este, más que ser más complicado que el anterior, lo que es otro tipo de ejercicio, ¿vale? Obviamente, a lo largo del tema hemos visto como varias cosas, pues cada cosa, digamos, tiene como un tipo de ejercicio. Pues eso, este va a ser un ejercicio diferente al anterior. Vas a ver que no va a tener nada que ver con periodo de revolución, ni velocidad orbital, ni nada de eso. Antes de pasar, me gustaría comentar también una cosa, que es que ahora, en estos ejemplos, te lo estoy diciendo yo, ¿de acuerdo? Es decir, te lo estoy explicando y una cosa es que te lo expliquen y entenderlo y otra cosa es que nazca de ti la solución. Es decir, yo aquí te digo, vale, pues tenemos esto, cojo esto, lo saco de aquí y tal, y tú lo puedes ver y puedes decir, ostras, qué fácil. Pero es muy importante que ahora los ejemplos no, porque
porque te estoy explicando por primera vez cómo hacer estos ejercicios. Pero cuando pasemos a los ejercicios de selectividad para practicar, ahí sí que es muy importante que los intentes tú, porque te prometo que hay mucha gente que ve los vídeos y dice, ostras, facilísimo, lo entiendo todo, pero que luego te pones a hacerlo y una cosa es que te lo diga yo y entenderlo y otra cosa es que nazca de ti el decir, vale, pues cojo esto, lo despejo de aquí y lo meto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, hasta ahora simplemente con que lo entiendas me sirve, pero por favor, cuando pasemos a ejercicios de selectividad, antes de ver la solución, inténtalo tú, porque vas a ver que hay una diferencia muy grande entre ver y entender a hacer y hacerlo bien, ¿de acuerdo? No me enrollo más, vamos a verlo. Entonces, tercer ejemplo. Básicamente dice lo siguiente. Vas a ver que es un ejercicio diferente a lo que hemos visto en los otros dos. Se lanza un objeto desde la superficie terrestre con una velocidad inicial de 10 a la 4 metros segundo. Calcula la altura hasta la que llegará. Como dato nos dan otra vez masa de la Tierra, radio terrestre y la G no la pone, pero la damos por hecha. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Ni velocidad orbital ni nada. No estamos hablando de algo que orbite. ¿De acuerdo? Entonces, como no es algo que orbite, tenemos que cambiar la mentalidad a otro tipo de ejercicio. Concretamente, ¿qué tipo de ejercicio va a ser? Pues el tipo de ejercicio de conservación de la energía, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos el objeto en este punto de aquí, al principio. Lo lanzamos con una velocidad determinada, ¿de acuerdo? Y va a llegar hasta una altura determinada. Lo que tenemos que averiguar es esta altura, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como te he dicho, cuando leas estos ejercicios enseguida te tiene que venir a la cabeza conservación de la energía. La energía mecánica que tengamos al principio tendrá que ser igual a la energía mecánica que tengamos al final. Date cuenta que nosotros, como lo lanzamos desde aquí, en este punto, acuérdate que aunque estemos en la superficie, tiene una energía potencial concreta. Y como lo hemos lanzado a una velocidad, también va a tener una energía cinética concreta. ¿Qué va a suceder? Pues que va a llegar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y justo antes de volver a caer, en este punto justo se va a parar. ¿De acuerdo? Pues lo que queremos saber es este punto a qué altura está. Lo dicho, energía potencial al principio más energía cinética al principio será igual a energía potencial al final más energía cinética al final. ¿Qué sucede? Pues que date cuenta de varias cosas. Aquí simplemente lo que he hecho es sustituir las diferentes fórmulas de energía cinética y energía potencial, ¿vale? La energía potencial al principio tendrá simplemente como distancia el radio terrestre, porque estamos en la superficie. Y la energía potencial al final tendrá como distancia una distancia que le vamos a llamar R, que será la suma del radio terrestre más H, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una energía cinética inicial, que va a tener la velocidad inicial, y una energía cinética final, que va a tener la velocidad final, ¿de acuerdo? Básicamente, si yo pongo aquí los datos que sé y los datos que no sé, se nos queda una cosa así, que vemos cosas en rojo, pero que en el enunciado, si te fijas, en ningún momento nos ha dado la velocidad final. ¿Por qué la he puesto en verde? Porque esto es uno de esos datos que no te los da el enunciado, pero que los tienes que deducir tú. Si estamos hablando de hasta qué altura llega algo, cuando justo está en el punto máximo de altura, esa velocidad es cero. Por tanto, esto de aquí va a ser cero. Al final, en este punto de aquí, donde la altura es máxima, no vamos a tener energía cinética y todo va a ser energía potencial. Luego tenemos otra cosa, que es que vemos que hay mucha cosa roja, pero que la mayoría, concretamente 4 de 5 cosas, son la masa del satélite. Fíjate que la masa del satélite está en todos y cada uno de los sumandos. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Ras, ras, ras y ras. ¿Y qué se nos queda? Se nos queda esto de aquí. Fíjate que he quitado la componente de la energía cinética final, porque hemos dicho que no tenía, y luego de las otras 3 componentes, lo que he hecho es quitar la masa del satélite. Se nos ha quedado ya simplemente una única incógnita. Fíjate que la G la sé, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra lo sé, la velocidad inicial, perdón, la sé, y esto es exactamente lo mismo que antes. Así que sustituyo los datos, son esto de aquí, bueno, como no me cabía, esto en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Y esto en la parte derecha, menos G, masa de la Tierra, radio de la Tierra, más un medio de, como aquí sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la masa la hemos quitado, así que un medio de la velocidad al cuadrado. La velocidad es 10 a la 4, 10 a la 4 al cuadrado es 10 a la 8, ¿de acuerdo? Por eso he puesto aquí 10 a la 4 por 2, que son 8, ¿de acuerdo? Y esto era igual a menos G por la masa de la Tierra entre el radio. Ahora ya sí, simplemente despejo la R y me da que la R son es decir, el radio, teniendo en cuenta la R como toda esta distancia de aquí, pues son 3,16 por 10 a la 7 metros. La altura, por tanto, le resto la parte del radio terrestre y obtengo la altura, que son 2,52 por 10 a la 7 metros. Ya tendríamos este segundo ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, espero que lo hayas entendido. Al final, lo importante es que cuando veas estos ejercicios, enseguida digas, vale, no estamos hablando de algo que orbita, estamos hablando de algo que lanzamos hacia arriba. Por tanto, conservación de la energía mecánica. La cinética más la potencial al principio tiene que ser cinética más potencial al final. Si nos han dicho que llega hasta la altura máxima, en la altura máxima es cuando toda la energía es potencial y no tenemos cinética. Así que hace la igualdad y ya de ahí te pones a despejar cosas, ¿de acuerdo? Hasta aquí este tercer ejemplo, y lo dicho, espero que te haya quedado claro. Si te has perdido en cualquier momento, Comentarios o Discord. pasamos ya al cuarto y último ejemplo antes de ya pasar a los ejercicios de selectividad. Esta vez vamos a ver un ejemplo sobre lo que nos queda por ver, sobre el único concepto que no hemos tocado en los otros 3 ejemplos, que es el concepto de la velocidad de escape. Así que vamos a ver qué ejercicio trata sobre esto. El enunciado dice lo siguiente, nos pide que calculemos la velocidad que debe adquirir un objeto para escapar del campo gravitatorio terrestre si se encuentra a una altura de 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ya cuando leas lo de escapar, ya pues no es muy difícil relacionarlo con velocidad de escape, así que ya sabemos de qué va a tratar la cosa. Nos dan como datos, otra vez, masa y radio terrestre. Y la G, lo mismo de siempre, no la pone, pero la damos por hecha que nos la dan, ¿de acuerdo? Así que, básicamente lo que nos están diciendo es, aquí tienes el dibujo, fíjate en el sutil detalle de que este puntito antes estaba aquí y ahora está aquí. ¿Por qué? Pues porque ahora no estamos hablando de lanzar algo desde la superficie, sino que estamos lanzando algo desde 1000 kilómetros de altura respecto a la superficie, ¿de acuerdo? Y no queremos que vaya a una altura h, sino queremos llevarlo al infinito, porque queremos que escape del campo gravitatorio terrestre. Vamos a partir de lo mismo que en la lección anterior.
el principio de conservación de la energía, porque ahora estamos hablando de energía. Así que la energía mecánica inicial tendrá que ser igual a la final. Por tanto, la potencial más cinética al principio tendrá que ser igual a la potencial más cinética al final. ¿Qué sucede? Porque como estamos hablando de hacer que algo escape del campo gravitatorio terrestre, acuérdate de que la energía mecánica al final era cero, porque al escapar de ese campo gravitatorio, precisamente por eso ya no tenemos energía potencial, porque la distancia es infinita y cuando divides algo entre infinito te da cero, ¿de acuerdo? Y luego la energía cinética decíamos que también era cero. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que queremos es que llegue al infinito, pero justito, no sobrado de velocidad, no que cuando llegue todavía tenga energía, sino que llegue justo para pararse en el infinito, ¿de acuerdo? Así que por eso igualamos a cero. Y luego nada, la energía mecánica inicial, obviamente por el principio de conservación de energía, todo esto tiene que sumar cero, pero no porque las dos cosas sean cero, sino porque una cosa se compensa con la otra. La primera cosa es la energía potencial al principio, en el que ten en cuenta que aquí en este radio no vamos a poner el radio terrestre, sino que le tendremos que sumar los 1000 kilómetros. Y luego nada, estas dos cosas, fíjate que esto lo sabemos, pero esto no lo sabemos. Y luego aquí tenemos la componente de la energía cinética, en la que esto es precisamente lo que tenemos que averiguar y esto es algo que no sabemos. ¿Qué sucede? Pues que fíjate que si paso la energía potencial al otro lado, porque como estaba negativo, así se nos quedan ambos lados positivos, se me queda esta igualdad de aquí, en la que esto con esto lo puedo tachar. Se nos queda esto de aquí, paso el 2 al otro lado multiplicando y lo meto todo dentro de una raíz cuadrada. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos simplemente, hasta ahora, digamos, la explicación ha sido simplemente deducir la fórmula de la velocidad de escape. Pues bien, una vez que ya la tenemos, fíjate que la fórmula de raíz de 2 por g, que lo sabemos, por la masa de la Tierra, que lo sabemos, dividido entre r, siendo r la suma del radio terrestre, que lo sabemos, más la altura, que la sabemos. Así que como lo sabemos todo, acuérdate de, lo dicho, esta parte de aquí es la más importante, que es lo único que no teníamos que poner tal cual, sino que teníamos que sumar antes, ¿de acuerdo? Así que una vez sumado, lo calculamos y nos da que la velocidad de escape es de 1,04 por, se me ha olvidado, el 10 a la 3, por 10 a la 3, ¿vale? Lo voy a apuntar yo, por 10 a la 3 metros por segundo, ¿de acuerdo? Así que nada, ya tendríamos este cuarto y último ejemplo en el que hemos trabajado el único concepto que nos quedaba por ver dentro de un ejercicio, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos y además hemos repasado el cómo sacar la fórmula de la velocidad de escape. Espero que te haya quedado claro y muchísimo ánimo con estos ejemplos que hemos visto. Y ahora sí, después de haber visto estos 4 ejemplos, ya estás preparado para enfrentarte a ejercicios de selectividad. Mucha gente me dice, pero Joan, es que si hago todos los ejercicios siguiendo este método, voy a estar 3 años para terminar un examen. Recuerdo que esto al final es para, en los primeros ejemplos o cuando te pongan un ejercicio difícil que no sabes resolver, tener unas pautas de cómo enfrentarte a él. Obviamente, en el momento en el que te pongas a practicar y cojas soltura, no hace falta que en todos los ejercicios hagas esto. Lo dicho, al final es para cuando no sabes cómo enfrentarte al ejercicio, que tengas un método para intentar salir de ese embrollo, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí, te dejo aquí al lado los ejercicios de selectividad para que te pongas ya a practicar con ejercicios de mayor nivel y luego te dejo la lista de reproducción, como siempre, por si necesitas repasarte alguna que otra clase del bloque de gravitación. Ahora sí, muchísimo ánimo con este tema.